Vamos a otro tema, Noticias 24. Según el gobierno, los homicidios cayeron en Chile durante 2023, registrando 6,3 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La cifra representa una baja de 6% respecto del año 2022. Vamos a profundizar en ese tema. Para eso estamos con la gerente de División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Es una caída de 6%, pero me imagino que se considera relevante y un punto eventualmente de inflexión con respecto a años anteriores, Ana María. Bueno, respecto de la tendencia que se venía registrando desde el año 2018 en torno a un incremento, y particularmente a partir del año 2020, tanto en la frecuencia como la tasa de homicidio, evidentemente implica una suerte de estabilización del delito, estabilización de estos casos de homicidio y una leve disminución entonces de la tasa consecuencialmente. El año 2022 estábamos con una tasa de 6,7 y el año 2023, que es el que reporta este informe, registramos una tasa de 6,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora, ¿se dividen o subdividen, digamos, estos datos con respecto a lo que es homicidio, evidentemente? Hay distintas agrupaciones que uno puede hacer. Nosotros en ese sentido hemos buscado acercarnos a lo que son los estándares internacionales en esta materia y distinguimos fundamentalmente entre lo que son los homicidios en contextos interpersonales, de aquellos que, por ejemplo, son cometidos en contextos más bien organizados, de lo que son los hallazgos de cadáver, entre otros. Y en eso lo que muestran los datos es que el contexto interpersonal sigue siendo el predominante en esta materia. Tenemos que 41% de los casos corresponden particularmente a homicidios de naturaleza interpersonal, mientras que el 36,9% corresponde a casos de homicidios en contexto de delito o de crimen organizado con una leve tendencia hacia el descenso. Ya. ¿Cómo es que expliqué un poquito homicidio interpersonal? ¿A qué se refiere? Los homicidios interpersonales se dan entre personas usualmente que se conocen, ¿no es cierto? Y la agrupación más fuerte dentro de eso son los homicidios en contexto de violencia intrafamiliar. Perfecto. Los femicidios, los parricidios. ¿Esto han tenido un aumento? Lo que registra los datos del 2023 es un aumento respecto del año 2022, pero no en particular el detalle de los cuáles corresponden a femicidios, cuáles corresponden a parricidios, sino todos los interpersonales, por ejemplo, cuando se dan entre riñas de personas conocidas, eso cae dentro de la categoría de homicidios interpersonales y lo que nosotros venimos observando es una alza en ese sentido. Ahora, dentro de los datos, pregunto también por género. ¿Cuál es la situación con respecto a año a año? Lo que se observa de los datos es una tendencia estable en torno a que la mayoría de las víctimas de homicidios consumados son personas del sexo masculino. ¿Ya? Estamos hablando de que alrededor de 88,9% de estos delitos son cometidos contra personas del sexo masculino y además con cierta concentración de edad, entre los 18 y los 29 años, que es solo ese grupo etario absorbe un 34%. Entonces ahí vemos cierta tendencia marcada en torno a que se trata de víctimas de orden masculino y un rango etario relativamente joven. Ahora, ¿por la nacionalidad también, Ana María? ¿Cómo se comportan en los datos? ¿O cómo se muestran los datos? Claro, la mayoría de las víctimas de homicidio consumado corresponden a connacionales. Así, un 82,5% se trata de víctimas de nacionalidad chilena. Sin embargo, lo que muestran los datos es una tendencia, podemos decir, que se venía pronunciando desde el año 2022 en torno al alza de las víctimas que correspondían a extranjeros con un 16,5%, perdón, en el 2022, tendencia que se mantiene el 2023 con un 16%. Es decir, tenemos un alza que ha permanecido en torno a las víctimas de nacionalidad extranjera. Ahora, entiendo que si uno se va a los datos desde el punto de vista geográfico, también hay diferencias con respecto a la medición de 2022, ¿no? En términos de 11 regiones del país que se estabiliza la cifra pese a que anteriormente habían aumentado en la gran mayoría de las regiones.
Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que uno tiene que tener presente cuando desarrolla este tipo de estudios es que los datos dan cuenta de concentración del fenómeno. Claro. ¿Ah? Hay concentración del fenómeno en ciertos territorios y particularmente en ciertas regiones. Si vemos la región metropolitana, por ejemplo, es aquella que concentra la mayor cantidad de víctimas de homicidios consumados Claro. y así, por Al ejemplo, mismo tiempo el la que año concentra la mayor cantidad de población, entonces puede haber un elemento ahí. Exacto, pero eso dice relación también con las tasas, ¿no es cierto? Por eso es importante que se calculen las tasas. Y en ese sentido, nosotros lo que vemos, por ejemplo, en la región metropolitana, es que se ha mantenido constante la frecuencia de homicidios sin, digamos, sin mayor variación. El año 2022 tuvimos 554 víctimas de homicidio en la región metropolitana y el año 2023 557. Eso significa que aquí tenemos un fenómeno bastante estable, bastante, digamos, preocupante en la región Sí, claro. metropolitana. Ahora, no es así en el resto de las regiones donde en general, salvo calificadas excepciones, se observa un descenso de la frecuencia de víctimas de homicidios consumados. Así se observa consistentemente tratándose de las regiones, por ejemplo, del norte y de varias regiones en la zona sur. Aquellos lugares que llaman la atención son fundamentalmente la región de O'Higgins, que tiene una variación negativa bien importante, pasando del orden del 4,5%, mientras que en el caso de Maule también es en torno a lo mismo, que es aquella que tiene una variación positiva en términos de la frecuencia de homicidio. Ahora, también esto se observa, por ejemplo, en la zona austral, si lo vemos, por ejemplo, en el caso de Magallanes o Aysén, en que de todas maneras son muy pocas víctimas, pero en la práctica significa que prácticamente se duplicó la cantidad. Entonces pasamos, por ejemplo, el año 2022 en Magallanes con 4 víctimas de homicidios consumados, el 2023 con 9 víctimas. Y eso significa una evolución, digamos, Claro. en términos del Ahí, alza de un 122%. claro, ahí el porcentaje puede ser bastante más voluptuoso, digamos, pero hay que considerar lo que es el número neto que finalmente hace la comparación de año a año, digamos. Bueno, cualquier muerte, evidentemente, más allá de la cifra es terrible, pero para entender también cuando se habla de más de 100% de aumento en la cantidad de homicidios consumados, claro, hay que irse al dato en el término, por ejemplo, de Magallanes. Exacto, y por eso son siempre importantes los datos, no solamente tomarlos en base a frecuencia, sino a la tasa Claro, poblacional, que es la que permite ver cada efectivamente cuál 100.000 es el peso habitantes. de delito en relación a la población, ¿no es Ujú. cierto? Ana María Morales, y es muy importante estos datos. Ahora, en términos de políticas de seguridad, desde el trabajo desde la Fiscalía del Ministerio Público, por ejemplo, muchos dirán, ¿para qué hacer este compendio, esta radiografía de algo tan doloroso, evidentemente, como son los homicidios consumados? Para nosotros es un desafío bien importante que hemos asumido con bastante seriedad el poder contar con datos robustos respecto de los fenómenos que nos toca perseguir. Sí. ¿Ah? Y en ese sentido, lo que ocurría particularmente hasta el año 2020 es que no había un acuerdo entre instituciones en cómo nosotros Sí, medíamos claro. los homicidios. Habían Las tres policías fuentes lo de datos, digamos. reportaban. Exacto, las policías reportaban fundamentalmente lo que son los casos policiales, que es las denuncias sumadas a las detenciones, ¿no es cierto? Nosotros lo medíamos por ingresos al Ministerio Público y la verdad que existían bastante asimetrías en términos de cómo se estaba comunicando la información a la población. Y es por eso que en este esfuerzo mancomunado que hemos emprendido con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el Registro Civil, con el Servicio Médico Legal, entre otras instituciones participantes, nos hemos buscado hemos buscado llegar a consensos en torno a cómo vamos a medir adecuadamente este fenómeno, este delito tan importante, tan grave, ¿no es cierto? Y es por eso que hemos, siguiendo los estándares internacionales, decidido medir lo que son las víctimas de homicidio consumado y de esa forma poder reportar adecuadamente cómo va evolucionando este delito en el año. Y en ese sentido es bien importante tenerlo presente, porque un caso puede, por ejemplo, entrar a la policía como unas lesiones graves,
y luego entrar al Ministerio Público, por ejemplo, también como lesiones graves y luego la víctima fallecer. Claro. Y entonces ya no tenemos un caso de lesiones graves, sino eventualmente un homicidio si es que se encuentran ahora formas comisivas. Entonces, por eso es importante ponerse de acuerdo y lo que nosotros contamos entonces en este informe, en acuerdo con las instituciones que participan, es víctimas de homicidios consumados, es decir, aquellas personas respecto a las cuales nos consta que efectivamente fueron víctimas de un homicidio a través del certificado pertinente emitido por el Servicio Médico Legal, entre otras instituciones participantes. Claro, y además de centralizar lo que son los datos mismos, es bueno poner en punto, Ana María, me imagino que es el objetivo de fondo, que es a través de la información y de la buena información poder generar políticas de seguridad, ir derivando recursos hacia donde es necesario, identificar puntos calientes, por ejemplo, en términos de estas tendencias delictuales que terminan con un delito tan grave como es el homicidio en ese caso, ¿no? Efectivamente, las políticas públicas tienen que tomarse en base a evidencia, en base a datos confiables, y por eso el poder contar con estadísticas robustas respecto de la cantidad de víctimas de homicidio resulta sumamente relevante, sobre todo para hacer una buena distribución de los recursos. A nosotros particularmente nos ha servido esta información, este informe que venimos evacuando en conjunto con la Secretaría de Prevención del Delito de manera muy importante, por ejemplo, para la generación de los denominados equipos ECO, los equipos de crimen organizado y homicidio, porque precisamente estos fueron localizados en el país considerando aquellas regiones que tenían ya sea la frecuencia o la tasa más alta de homicidio en todo el país. Desde el punto del Ministerio del Interior también se utilizó para la focalización en términos de Plan Calle Sin Violencia y que va trabajando también con el Ministerio Público a través de ECO, o sea, también entendiendo la interconexión que tienen las instituciones por el tema de la seguridad con estos datos robustos que menciona. Efectivamente, los equipos ECO fueron implementados al alero del Plan Calle Sin Violencia. Y dentro de los criterios que se consideraron, creo que fue precisamente la distribución que tenía este fenómeno a nivel territorial, al cual a poco andar le fuimos agregando, digamos, otros indicadores, por ejemplo, también asociados a secuestro y otros delitos que parecían bastante, digamos, necesarios mirarlo en los contextos, sobre todo de crimen organizado, pero es un botón de muestra de cómo contar con buenas estadísticas, con estadísticas robustas, son necesarias para efectos de poder precisar y focalizar las políticas públicas, considerando que los recursos son escasos, de que requieren una adecuada focalización y ser administrados de la manera más eficiente y eficaz posible. Ana María Morales, gerenta de División de Estudios de la Fiscalía Nacional, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en Noticias 24, Ana María. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.